¿Alguna vez te has detenido a pensar en un hecho que para ti sea cierto? Por ejemplo, que la lluvia cae del cielo, que Dios existe, etc. ¿Te has preguntado qué significa realmente saber algo? ¿Cómo sé que sé algo? ¿O cómo puedo saber que mi creencia acerca del mundo tiene una buena justificación? Uno de los problemas que han cobrado mucho interés a través del tiempo ha sido sin lugar a dudas contestar a la interrogante: ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo se conoce? Es una pregunta que la filosofía desde los griegos se ha planteado y desde la que la epistemología ha establecido una línea de análisis fundamental en cuanto al conocimiento se refiere. Ligada a esta pregunta hay otra, tal vez mucho más general. ¿Qué se conoce? Una respuesta intuitiva sería la realidad. Pero ¿qué es entonces la realidad? Este problema es central en la filosofía de la ciencia y lo es también en la sociología. La empresa epistemológica tiene como punto central responder cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para afirmar que se tiene conocimiento. Según Zexevsky, el conocimiento puede entenderse como una relación sujeto-realidad, una relación en la que el sujeto cognoscente mantiene un contacto estrictamente cognitivo con la realidad. En este binomio, lo importante es la relación entre ambos y la forma en que se expresa. Según este pensador, existen dos formas básicas de conocimiento. Conocimiento por constatación, que consiste en un contacto experiencial con una porción de la realidad. Esto puede ser como conocer a una persona o incluso los propios estados mentales, que son la porción de la realidad de la que se puede tener el conocimiento más directo por parte del sujeto. Conocimiento proposicional, que consiste en una proposición verdadera sobre el mundo que el sujeto sabe. Este conocimiento es el que más se ha discutido por dos razones, a saber, que las proposiciones son la forma en que el conocimiento se transmite y la suposición de que la realidad se estructura proposicionalmente, que la proposición es la forma principal en términos cognitivos en que la realidad se hace inteligible a la mente humana. Poner nuestra atención en la relación del conocimiento, centrándose en el lado del sujeto más que en el del objeto, conlleva plantear que en última instancia la relación primordial es la del sujeto con la proposición. El núcleo de esta relación, de acuerdo con la noción tripartita, es la creencia. La primera condición del conocimiento es que el sujeto tiene que creer en esa proposición. Las creencias son estados psicológicos que al menos aspiran a la verdad. Esto es decir que verdad y falsedad son una dimensión de la creencia de carácter evolutivo que las hace distintas de otros estados o disposiciones mentales. Las creencias factivas están sustentadas por evidencias, esto es, el contenido de la creencia puede tener algún soporte en ciertas proposiciones. La evidencia para estas creencias, en casos particulares en que nos referimos a tal o cual creencia de una persona, es prioritaria a la creencia, es decir, no creemos algo y luego buscamos evidencia, sino que la evidencia es lo que lleva a creer algo. Para Sócrates, la respuesta acerca del conocimiento tiene una estabilidad que la creencia verdadera no. Esto es, la certeza de tener el conocimiento de que un camino es el adecuado. Esto en el fondo quiere decir que uno puede creer algo que es verdadero y estar en lo correcto solo por suerte, o bien dar algo por verdadero y estar equivocado. Si el conocimiento es algo distinto de la creencia verdadera, lo que la epistemología debe responder es: ¿qué es eso que lo hace distinto? Para la literatura epistemológica, esa condición específica
que hace distinto al conocimiento de la creencia verdadera es la justificación. Por otro lado, René Descartes, fundador del racionalismo, decía que hay ciertas ideas fundamentales que residen en el alma desde el nacimiento, tales como los principios fundamentales de las matemáticas. Para Descartes, el mundo comienza con uno mismo, todo lo demás está sujeto a la duda. Para Hobbes, Locke, Hume, Stuart Mill y toda la escuela empirista, el conocimiento se adquiere a través de los sentidos. Nuestras ideas, nuestros principios son obtenidos de nuestras sensaciones y ellas mismas reflejan los objetos y sus relaciones naturales. Se expresa sin dificultad que lo que está en nuestro pensamiento sea realizado en la naturaleza, ya que nuestro pensamiento no es sino un reflejo, como un espejo de la naturaleza. Para John Locke, la mente humana se comporta como un papel en blanco que va obteniendo contenido a través de la experiencia. Según Locke, una idea es toda representación que podamos tener en la mente. Al observar a los niños desde su nacimiento, se observa que su mente se despierta más y más por los sentidos. Piensa más a medida que posee más materia para pensar. Un hombre empieza a tener ideas cuando tiene la primera sensación. También es necesario que desde el punto de vista social se entienda que el conocimiento tiene que ver con la manera como se concibe al ser humano como productor del mismo. Para ello es necesario el análisis de los aspectos relevantes sobre este tema que aparecen en tres teóricos clásicos de la sociología: Marx, Weber y Durkheim. Carlos Marx, filósofo y economista alemán, quien no fue propiamente un sociólogo, hizo aportaciones que han resultado fundamentales para la disciplina. La tesis fuerte de Marx aparece en una célebre frase que, pese a su simplicidad, atrapa el sentido de lo que interesa destacar. No es la conciencia lo que determina al ser social, sino a la inversa. El ser social es el que determina a la conciencia social. Con ello, Marx postula básicamente que las conciencias subjetivas dependían de una particular estructura social que determinaba sus juicios y su conocimiento sobre su situación de vida, así como el tipo de relaciones que establecían. Dicha estructura se basaba en una particular organización económica fundada en la explotación y creadora de una falsa conciencia ligada a los intereses de algunos grupos privilegiados. Marx nos dice en un brillante párrafo de la contribución a la crítica de la economía política: en la producción social de su vida, los hombres traban determinadas relaciones necesarias, independientes de su voluntad. La totalidad de esas relaciones de producción constituyen la estructura económica de la sociedad, la base real a que corresponden determinadas formas sociales de conciencia. No es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino a la inversa, su ser social el que determina su conciencia. Es cierto que no era la intención de Marx comenzar con una sociología del conocimiento, ni siquiera plantear el problema. Sin embargo, efectivamente encontramos esa noción de realidad como construcción, la idea de que los sujetos dependen en su interacción de cierta situación social que determina sus conciencias. Así, una particular situación social cuya base estaba en las relaciones económicas y de producción, contribuía no solo a construir una realidad particular favorable para algunos grupos, sino que determinaba la manera en la que los individuos veían el mundo. El problema de la realidad como construcción ha estado presente en la sociología desde su constitución como ciencia. De hecho, es un presupuesto importante en su formación epistemológica,
y metodológica, y, ya sea de manera tácita o explícita, en distintos niveles, es fundamental en prácticamente toda la teoría sociológica. Otro pionero de la sociología que comparte esta noción de mundo como construcción es Max Weber. En primer lugar, reconoce que no hay una objetividad en la ciencia. Antes, por el contrario, toda investigación estaría desarrollada en virtud de ciertas valoraciones e intereses del investigador. Más aún, el investigador no estaría abordando un problema en la realidad empírica, sino que dicho problema sería, él mismo, una construcción. Weber sostiene que la realidad en sí misma carecía de sentido, que no tenía un orden particular y que en todo caso ella era un interminable acaecer de fenómenos susceptibles de ser estructurado, de ser ordenado conceptualmente. Con esto Weber postulaba la tesis de que toda investigación y todo problema científico era estructurado en virtud de lo que él llamaba una relación de valor, que orientaba la selección de los aspectos de la realidad relevantes para el investigador, haciendo un particular recorte de la realidad. Pero el alemán aclara que dicha relación no es un juicio de valor, pues este último hace referencia a consideraciones morales, mientras que la relación de valor era, más bien, un criterio de relevancia que partía de la posibilidad de un tratamiento científico que llevara a obtener una verdad científica, pues afirma que sin las ideas de valor del investigador no existiría ningún principio de selección del material ni conocimiento provisto de sentido de lo real. Para Weber, cualquier intento de conocer la realidad sin supuestos no sería más que un caos de juicios de existencia acerca de puras percepciones individuales. Así, una nueva ciencia surge cuando se abordan nuevos problemas con métodos nuevos, y por esa vía se descubren verdades que inauguran nuevos puntos de vista significativos, que no son cualquier punto de vista, de la misma forma que no implican empezar de cero, cada vez obteniendo una nueva verdad tras otra. Por el contrario, implican la labor de formación y crítica de conceptos que permiten elucidar cómo son las cosas. Fue Durkheim quien más específicamente propuso una forma de tratar los problemas sobre el conocimiento desde la sociología y quien presenta una de las tesis más fuertes sobre el origen del conocimiento, que va desde el propio pensamiento, con las categorías del entendimiento fundamentales, hasta el saber más sofisticado que una sociedad tiene sobre su entorno. Sin embargo, y a pesar de lo importante que resultan las afirmaciones del sociólogo francés, él mismo no llevó su propuesta sobre el conocimiento más allá, aunque sus últimos trabajos tenían esa dirección. Esta quedó relegada en virtud de otras aportaciones, no menos importantes, pero que desafortunadamente contribuyeron a encasillar a Durkheim en un determinismo no muy distinto al de Marx. Para Durkheim, la sociedad está constituida por lo que llamaba representaciones colectivas, producto de una particular configuración de las relaciones sociales de las que emergía una realidad colectiva independiente de los sujetos individuales, una realidad constrictiva y estructurada que enmarca toda acción y pensamiento. Así, con Durkheim, los conceptos y las categorías fundamentales para el pensamiento son un producto social y sólo explicable a partir del colectivo que les da origen y que es irreducible a la suma de individuos o de interioridades. Así, en Durkheim, de manera mucho más explícita, encontramos esa noción fundamental de una realidad como construcción,
que además es mucho más radical, pues se extiende a todos los ámbitos del conocimiento humano, fundándolo en conceptos, categorías y nociones estructuradas socialmente y que son particulares a cada grupo social, lo que supone la existencia de tantos marcos como sociedades. Con ello, la realidad es representación, es construcción. Pero si bien la realidad y el mundo sociales son una construcción, estos son un producto sui generis que, independiente de las voluntades individuales, se convierte en una estructura que en su particularidad se puede y se debe conocer. Cabe mencionar que desde el punto de vista social, se entiende que el conocimiento tiene que ver con la manera que se concibe, cómo se concibe al ser humano como productor del mismo. Y esto tiene su sustento en la teoría constructivista, la cual sostiene que todo es una construcción social. Glaserfeld define al constructivismo como una teoría del conocimiento activa, extendiendo los alcances ontológicos del constructivismo, el cual postula dos principios fundamentales. El conocimiento no se recibe pasivamente por los sentidos o por medio de la comunicación. Es un proceso que se construye activamente por el sujeto cognoscente con base en sus cualidades y capacidades. El sujeto construye su mundo. La función de la cognición es adaptativa. Estructura la experiencia del sujeto en función de uno y no se debe al descubrimiento de una realidad ontológica independiente del sujeto, sino a la eficacia de las creencias para vivir el mundo. De esta manera nos damos cuenta que la visión social es muy interesante porque ésta nos presenta al ser humano como un agente activo y es necesario pensar en que es precisamente el ser humano quien como tal es capaz de construir en este caso el conocimiento. El paradigma constructivista deja claro que no es pasivo, sino que aprovecha su capacidad de ser creativo. La existencia del ser humano como tal, con las capacidades que lo conforman, es lo que sirve de argumento para pensar en un ser capaz de construir cognitivamente su mundo. La sociología está dedicada a buscar eso que se llama la verdad, equivalente a la certidumbre. Está obligada, en temas de la sociología del saber, a elegir un método de conocimiento adecuado que la lleve al descubrimiento de la verdad. La perspectiva científica no adopta las posibilidades del conocimiento en la vida social y probablemente no solo no las agota, incluso ni siquiera es la que da una explicación en la vida social siempre y cuando se plantean las preguntas en su origen. Desde la epistemología hasta la filosofía de la ciencia, podemos darnos cuenta que a lo largo de la historia de la búsqueda del conocimiento se han destacado pensadores que de manera creativa buscan una explicación veraz que ayude a descubrir al mismo. Tanto filósofos como sociólogos hacen surgir historias tan variadas en la investigación para llegar a la verdad, aunque también la teoría del conocimiento se tiene que enfrentar con el legado del escepticismo. Con todo el cúmulo de ideas expuestas, podemos preguntarnos ahora, ¿qué sabemos realmente del conocimiento que no supieran ya desde tiempos de los grandes pensadores? Como escribió Copérnico, para saber que sabemos lo que sabemos y saber que no sabemos lo que no sabemos, hay que tener cierto conocimiento.